Hola, ¿qué tal todos? Sí, ¿me escuchan bien? ¿Qué tal? Ya sé que es un poquito tarde. Muchas gracias a todos los que se han quedado. Yo soy Mario Lituma de Winnipeg Ventures y les vengo a contar un poquito cómo... Uy, una cosita rápida. Me olvidé el... Ahora sí, para poder controlar el slide. Les voy a contar un poquito cómo pichar frente a inversionistas. Ya, yo sé que la gran mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, porque sé que han levantado la mano, son emprendedores. Y yo vengo a darles una noticia que de repente no es tan buena. Y es que ustedes están inmersionándose en un mundo que es muy difícil y muy complicado de recorrer. Y no sé si ustedes sabían que solo uno de cada 2.000 startups puede lograr levantar capital de un fondo de Venture Capital. Y esto significa que hay que estar sumamente preparados para poder destacar frente a la otra competencia, a las otras startups, y poder ser realmente visible a los fondos de Venture Capital. Entonces se estarán preguntando, ¿cómo es que yo los puedo ayudar en esto? Yo que no soy ese uno, que no he podido levantar un unicorn. Bueno, he tenido la oportunidad de tener 5 años de experiencia en el mundo de Venture Capital y esto me ha permitido ver más de 1.000 pitches en más de 45 industrias, en más de 30 países. Y hoy día les quiero contar un poco de qué es lo que los inversionistas esperamos ver en los pitches y que es transversal a todas las industrias y a todas las geografías. Entonces hay una cosa que es esencial para mí y lo he podido contrastar no solamente desde lo que yo he aprendido, sino de lo que he podido hablar con mis colegas y contrastar con diversas fuentes. Y es algo muy importante que no preparen un pitch, ¿ya? Y no se asusten, con esto no me refiero a que ya olvídense, es demasiado difícil, me voy del mundo de startups, todo lo contrario, me refiero a que no se preparen un speech de paporreta y luego lo reciten como si fuera un poema a todos los inversionistas. Lo que me refiero es que tienen que tener un pitch que sea flexible para adaptarse a su audiencia. Entonces tienen que estar muy bien preparados para cuando van a dar el pitch. No solamente se deben saber sus números de memoria, sino que deben conocer muy bien a sus inversionistas, porque cada inversionista es diferente. Entonces tienen que conocer en qué invierte, tienen que conocer en qué etapa y cuál es su motivación. Si, por ejemplo, van a ir a pitchar a un inversionista que le importa muchísimo el retorno, probablemente ha invertido muchísimo en fintech, deberían recalcar más la parte de la oportunidad del mercado, qué tan grande es y qué tan grande están creciendo sus métricas, por ejemplo. Si van a hablar con filántropos o con algunas compañías non-profit, probablemente tienen que hacer focus mucho más en cuál es el impacto al usuario y cuáles son los beneficios que están teniendo en el usuario más que en el mercado. Hemos tenido acá Ferreycorp que nos contó que son un CVC que no tiene que hacer tanto énfasis en el problema. Ellos conocen el problema, han trabajado en el sector toda la vida y tampoco no creo que les importe mucho la historia. A ellos les va a importar mucho más cuáles son las sinergias que pueden generar con ellos, qué beneficios les pueden dar con ellos. Entonces, lo que quiero que se lleven acá es que a cada inversionista, si bien es una misma historia, tienen que saber cómo contarla para poder convencerlos. Porque al final contar un pitch es una historia, y es una historia que se desarrolla en cierto contexto y un contexto en el que hay un problema y existen soluciones, pero que ninguna de esas soluciones puede solucionarlo de la manera correcta y de la manera eficiente, en cómo después tú llegas a salvar el día y eres el que puede solucionarlo de la manera correcta y eficiente. Y ya lo demás del pitch se trata de poder justificar por qué realmente tu solución es la correcta, por qué tu solución es la eficiente y qué es mejor que las demás. Entonces, hay 8 puntos que los inversionistas nos gusta ver en todos los pitches, que son los mínimos y les quería contar hoy día en menos de 15 minutos, ¿no? Que es la presentación del startup, el problema, la solución, el modelo de negocio, el potencial de mercado, el potencial de la oportunidad, la atracción, el equipo y el propósito de por qué haces la presentación. Entonces, iniciamos con la presentación del startup, que es la diapositiva inicial, con la diapositiva que comienzas. Normalmente no le damos mucha importancia a esta diapositiva, pero no sé si se han puesto a pensar que probablemente esta es la diapositiva que va a estar en la pantalla por más tiempo. Es la diapositiva que va a estar mientras tienes la conversación inicial con el inversionista que te presenta, le cuentas un poco cómo está el clima. También va a ser la diapositiva que va a estar si estás en un evento cuando pasas de una startup a otra startup para cambiar de pitches. Entonces esta es una gran oportunidad para ustedes, para que su audiencia pueda asociar su marca con lo que hacen. Y esto es muy importante porque si la audiencia sabe asociar la marca con lo que hacen, más o menos puede predecir qué es lo que viene después, de qué le vas a hablar. Y si la audiencia sabe un poco o puede predecir de qué le vas a hablar, muy probablemente vaya a prestar más atención a que si no ha entendido nada desde un comienzo.
Y aquí hay una recomendación que lo han hecho muchas startups y aquí hay dos ejemplos que es AgroSmart y no sé si ustedes conocen EOS, pero es el primer pitch que tuvo Nubank y la recomendación es tener como un sexy one-liner, ¿no? Cultivo inteligente o The Future Brazilian Consumer Banking, que solo con una frase queda súper claro qué es lo que hace el startup y de qué cosa te va a hablar en el futuro. Entonces ya pasando a la presentación del startup, se habla de problema. Y aquí ustedes tienen que buscar que su audiencia, los inversionistas, entiendan realmente cuál es el problema, cómo afecta el problema a las personas y qué tan grande es este problema. Y acá es muy importante que asuman que la audiencia no sabe nada. Es probable que muchos de su audiencia no hayan vivido este problema anteriormente o no sepan que este problema existía. Y acá yo tengo un ejemplo que me parece genial y se los voy a compartir. Una vez escuché un pitch que me venían a hablar sobre un aparato que ayudaba a mejorar la tinnitus. Yo no tenía la menor idea de qué cosa es la tinnitus. Y cuando comenzó el pitch, parecía que se había malogrado el micrófono y comenzó a sonar un pito y nadie entendía. Pero después la founder siguió y dijo, ¿escucharon ese pito? Hay tantos millones de personas que escuchan ese pito constantemente todos los días. Y ahí fue genial porque me quedó claro cuál es el problema, cómo afectaba el problema y qué tan grande, porque cuántas personas vivían ese problema. Entonces, eso es lo que ustedes deberían tener en el problema, ¿no? o mostrar en esta diapositiva o en esta sección. También es importante mencionar algunas otras soluciones que abordan el problema y decirles cómo es que ustedes se pueden diferenciar de ellos o cómo esas soluciones no lo abordan correctamente. Cuando ya quedó claro el problema y la gravedad del problema, el tamaño del problema, pueden hablar de la solución y acá la recomendación es exactamente la misma. Tienen que tratar de explicar la solución de la manera más simple y clara posible. Acá les he puesto un ejemplo que es de Mandae, que es una empresa brasileña, y solo con un gráfico se pueden dar cuenta que es una empresa de logística de transportes. Ni siquiera he tenido que decirles nada y creo que se entiende súper claro. Entonces, algo así es lo ideal para un slide cuando se va a explicar el problema. Y algo muy importante de lo que se ha hablado antes también es describir cómo beneficia su solución a las personas que estaban afectadas por el problema. Y esto lo pueden medir con diversas variables, y hay 3 acá que son ejemplos. Con salud, como el ejemplo que les di de la tinnitus, con tiempo, de ahorrar tiempo o ahorrar dinero. Entonces acá les voy a dar un ejemplo, si es que están queriendo solucionar el problema, por ejemplo, de la deserción, de la deserción de los estudiantes en las universidades. Probablemente aquí van a decir, oye, cuando las universidades aplican mi solución, la deserción ha bajado en X%. Entonces, esto sí es una solución, sí está teniendo efectos. Y acá sería genial si pueden incluir ejemplos prácticos, ¿no? Luego, si hablamos del modelo de negocio, hay algunas fuentes, algunos inversionistas que les gusta hablar antes del tamaño del problema, pero yo soy fiel creyente que primero tengo que saber cómo voy a generar plata antes de saber de qué tamaño es la oportunidad. Entonces, cuando hablamos de modelo de negocio, a los inversionistas no nos interesa ver un modelo o una tabla con las proyecciones de los próximos 5 años, porque al final proyecciones son, ¿no? Si al final del pitch a nosotros nos ha interesado, probablemente te vamos a pedir el modelo, probablemente lo vamos a revisar. Pero lo que queremos ver en una presentación es entender cómo es que se monetiza. Hay muchas formas de monetización, queremos tenerlo súper claro, y entender que realmente existe un camino hacia la rentabilidad. Puedes aquí basarte en muchísimas métricas, como el ticket promedio, como el lifetime value sobre el customer acquisition cost, el periodo de retorno, si es que tienes algunas inversiones. Los que estaban desde temprano vieron que Gonzalo Echasky nos habló de sus unit economics y nos dijo que todos estaban positivos y le estaba yendo muy bien. Eso fue genial, porque sin necesidad de tu modelo completo, nos dimos cuenta que en cada transacción estaba generando utilidades positivas. Entonces solamente era cuestión de aumentar un poco el volumen para que él ya pueda ser una empresa en totalidad rentable. Luego de que ya tenemos claro cómo monetizamos el problema, para mí ya podemos hablar del mercado potencial. Y acá tienes que identificar quiénes son tus clientes, cuántos clientes hay y cuáles son sus características. Y no solo eso, sino esta masa crítica, cómo está aumentando en el tiempo. Entonces acá te puedes apoyar de datos de mercado, etcétera. Y hay que tener cuidado, porque hay un ejemplo o un ejercicio que es muy interesante, que es calcular cuánto puede ser tus ventas si es que tu empresa es exitosa.
Entonces es básicamente cuántos pueden ser tus clientes en la región que estás abordando, multiplicado por un ticket promedio, por así decirlo. Pero por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo anterior, si yo soy una solución de EdTech que voy a bajar la deserción de estudiantes en las universidades, mi mercado no es el mercado de EdTech en Latinoamérica, ese es algo demasiado amplio, es para demasiadas soluciones. Mi mercado realmente va a ser el número de universidades que existen multiplicado por el ticket promedio que yo puedo obtener de cada una de las universidades. Y al mismo tiempo ese ticket promedio va a ser menor que el beneficio que yo les puedo generar a las universidades. Porque finalmente yo no les puedo cobrar menos, les puedo cobrar más de lo que les estoy generando. Entonces por eso yo creo que es importante también tener la diapositiva de cómo monetizas y también de qué beneficio generas antes de llegar a este punto. Después llega la diapositiva o la sesión de tracción, que es bastante importante porque lo que tienes que demostrar en tracción es momentum y es capacidad de ejecución. Tienes que mostrarle a los inversionistas que estás avanzando, que vas a llegar a mucho más. Y lo estándar en la industria es mostrar crecimiento en ventas, mostrar crecimiento en el número de clientes, mostrar que está bajando el churn rate, que estás mejorando la retención. Eso es lo estándar, pero también han venido muchos founders y me han dicho, oye Mario, en mi pitch yo no tengo ventas, entonces no voy a poner nada de tracción. Lo cual es totalmente mentira porque la tracción no solo es ventas. La tracción también puede ser que tú comenzaste como solo founder y has logrado tener a un equipo perfecto para poder escalar la solución. Puede ser que estás haciendo investigaciones, que estás preguntándole a tu mercado, que ya sabes cuál es la verdadera necesidad que tienen. Puede ser que ya desarrollaste un MVP, puede ser que estás haciendo pruebas piloto, puede ser que estás teniendo tus primeros resultados, tus primeros clientes. Todo eso es tracciones. Al final recuerden que lo que más importa es demostrarle a tus inversionistas momentum, que estás ejecutando y que estás avanzando. Al final eso va a ser lo más importante. Y esta diapositiva probablemente va a ser la diapositiva más importante de todas, que es el equipo. Sobre todo en las etapas tempranas, porque si ya estás en una etapa avanzada, el equipo ha demostrado capacidad de ejecución por todo lo que ha hecho anteriormente. Ha levantado de repente 3 series antes, ha generado millones de ventas, entonces ha demostrado que el equipo tiene la capacidad. Pero si estás en una etapa temprana, y ya lo han dicho muchos panelistas, el equipo es lo más importante al momento de que los inversionistas toman una decisión. Y dentro del equipo, me atrevería a decir que lo más importante es entender que el equipo está realmente motivado en abordar el problema. Porque eso es lo que nos va a decir a nosotros los inversionistas que si es que pasan por un camino difícil los founders, no se van a rendir, sino que van a seguir adelante porque están enamorados de atacar ese problema. Y además de eso, es interesante poder ver un equipo multidisciplinario, un equipo que tenga experiencia en el sector. Esas son las cosas que nosotros vamos a buscar. Y hay algo aquí que les pongo, que es que si falta un rol en el equipo, no traten de esconderlo, porque los inversionistas ya tenemos experiencia, nos vamos a dar cuenta. Si ustedes están haciendo una solución tecnológica y son 2 founders, uno de comercial y uno de finanzas, sabemos que le falta el CTO. Si no nos lo dicen, lo vamos a saber y les vamos a preguntar, probablemente sea la primera pregunta. Entonces, en vez de no mencionarlo, sería genial que nos digan, sabemos que tenemos falencias y que nos falta un CTO y estamos en búsqueda de ellos. O hemos hablado con tantos y creemos que se pueden incorporar cuando levantemos la siguiente ronda, que ya le podemos pagar su sueldo, que nos digan qué están haciendo al respecto para cubrir los huecos que tienen en el equipo. Eso es lo más importante. Y finalmente, por algo estás pitchando, por algo estás teniendo una presentación con el inversionista. Tienes que decirle qué es lo que estás buscando. Probablemente inversión de capital. Si estás buscando inversión de capital, tienes que decir cuánto capital estás buscando, en qué vas a usar ese capital, qué vas a lograr con ese capital y en qué condiciones quieres levantar ese capital. Pero no siempre haces un pitch o no siempre te reúnes con un inversionista para buscar capital, sino también puedes buscar conexiones en la industria. O también puedes decirle, oye, necesitamos un equipo de advisors, ayúdame a encontrarlos. O conexiones no solamente de clientes, sino conexiones con otros fondos. Oye, yo sé que estoy un poco temprano para ti. ¿Me puedes ayudar con otros fondos que inviertan en la etapa en donde yo estoy o en los sectores en los que yo estoy? Entonces, eso es muy importante, no solo porque te va a ayudar a encontrarlos, sino porque si estás en una etapa temprana, te van a conocer desde un comienzo y van a saber toda la historia que tienes. Y cuando te tengan que analizar en el momento que es más importante,
no te van a analizar de a partir de ese momento, sino van a conocer toda tu historia. Entonces, eso es básicamente, en resumen, lo que he podido hacer en 15 minutos de contarles cómo se debe pitchar frente a inversionistas. Y quisiera cerrar con una frase que a mí me parece muy buena, de Ben Horowitz, que dice: "You can have a great product, but a compelling story puts the company into motion". Lo que significa que no es suficiente con tener un producto genial, sino que realmente necesitas tener la capacidad de convencimiento. Y una capacidad de convencimiento primero para el equipo, después para tus primeros clientes, finalmente también capacidad de convencimiento para inversionistas. Entonces, esto es lo que realmente va a hacer que puedas seguir avanzando y crecer tu startup. Entonces, eso es todo y espero que esto les haya ayudado muchísimo. Gracias.